como que lo que surja a la hora de poder hablar y poder comentar. Hay una cosa con la que a mí me gustaría empezar y es los términos, porque estoy hasta los cojones ya de que me venga gente con diversidad funcional o con discapacidad a decirme a mí que yo tengo que usar con diversidad funcional o que yo tengo que usar con discapacidad. Así que, por abrir como el melonazo, no sé si quieres empezar tú A o ver, si empiezo yo, lo que a ti te venga mejor. yo lo único que tengo que decir es que hay un artículo en Rebelión Feminista al respecto que se llama Modelo Social de la Discapacidad, que si queréis, creo que lo tengo justo copiado. Sí, no, se me ha quitado, cagüen, porque se lo he mandado hace nada a una colega. Pero se me ha quitado al copiar otra cosa, así que nada. Pero vaya, que es fácil de encontrar y ahí explico un poco mi postura al respecto. Pero vaya, que básicamente es que cada persona se siente cómoda con unos términos y nadie es nadie para decirle qué términos usar o no, siempre y cuando no utilice términos que sean directamente violentos. Tú puedes decir, oye, este término es violento por este motivo y tal, y no pasa nada. Mínimamente yo se lo digo mucho a la gente cuando ve a gente disca usar minusválido. Es que eso no es que sea que prefieres ese término, es que directamente es violento. Estás diciendo que tenemos menos valor, no solo yo, sino tú también. Entonces ahí sí que me parece normal hacer un apunte, pero siempre desde el cariño, desde la ternura, de decir, oye, no sé si sabes esto, no pasa nada, ¿sabes? No me ofendo, siempre y cuando que no vengan a ofender, porque hay muchos gilipollas sueltos por ahí. Pero si no, a mí me vale tanto disca secas como discapacitada, como con discapacidad. Si es verdad que el con discapacidad a mí no me gusta, porque para mí es que la discapacidad no es un complemento que me pueda poner y quitar. Entonces, a mí personalmente el con ese me sobra por completo. Y además es que el argumento que se suele usar para decirlo de con discapacidad es que primero va la persona, pero es que Eso es. es que me suena muy liberal. Totalmente, Yo soy totalmente. entonces claro, el persona disca ya lleva el persona delante y si necesitas un persona delante para considerarnos personas, el problema es tuyo, no mío. Claro, yo lo que veo un poco la problemática con toda esta cuestión de la terminología es que a mí me gustaría ir un poco más allá de lo individual y comprender que yo utilizo discapacitado como una cuestión completamente política y lo usaré siempre, todo el rato, continuamente. Y me parece que este tipo de conversaciones ya se han tenido con otros colectivos, por ejemplo, con el colectivo queer, donde pues hay personas que dicen, no se dice marica, se dice homosexual, no se dice marica, se dice gay, no se dice tal, se dice no sé qué. Entonces, creo que al final todas estas conversaciones están básicamente en vivo, es decir, como que se van dando un poco, como que hace muchos años esta conversación se dio un poco por reclamar tipo el término lisiado, que también es una cosa que a veces hay gente que le gusta, hay gente que no, pero independientemente de eso, me parece importante entender que la forma en la que se nombra a un colectivo tiene mucho que ver con la forma en la que se quiere liberar. Entonces, yo sí que es verdad que durante muchos años se estuvo diciendo el poder utilizar personas con discapacidad, porque al final muchas veces mucha gente utiliza la palabra discapacitado como una forma de infravalorar e inhumanizar, o sea, hacer poco humano a la otra persona, y creo que se habla desde ese punto de vista, pero claro, es que creo que tiene más que ver el tono que lo que es la palabra en sí, al menos desde mi punto de vista es este. Sí que es verdad que hay gente que dice que la palabra discapacitado es problemática porque también tiene como en sí la terminología de que no eres capaz y toda la movida. En cualquier caso, para mí es importante, en plan, todos estos debates en cuanto a terminología, me parece importante saber, en plan, que seas discapacitado, que seas una persona con diversidad funcional, una persona con discapacidad, lo que sea X, yo voy a utilizar sobre todo la palabra discapacitado, pero que lo seas no significa automáticamente que representes a todo el colectivo. Ya no solo porque eres una persona,
sino porque es que además depende mucho de la clase política que eres y la clase política que representas, porque tú puedes ser un discapacitado de clase obrera y defender todo el rato a la burguesía, Claro. o en la mayoría de los casos puedes ser un discapacitado burgués y representar todo el rato continuamente a la burguesía. Como que para mí la cuestión de terminología no tiene que ver con estar señalizándose todo el rato y continuamente, sino hacer una conversación que tendrá que ver con cuáles son las formas de liberarse, pero como que una de las cuestiones como más importantes en torno a todo esto es como la forma en la que se dice y en la que se habla, porque a mí hay otra cosa que me parece importante, a lo mejor no va a gustar esto que digo, pero si hay una persona que no es discapacitada y utiliza la palabra discapacitado, no lo está haciendo mal. Y si a ti no te gusta la palabra discapacitado y le dices tienes que utilizar esto, no tienes la razón. Obviamente, si tú utilizas diversidad funcional o utilizas con discapacidad, por supuesto que voy a utilizar ese término contigo, por supuestísimo, Claro. está claro. Pero la persona que no es discapacitada, que utiliza la palabra discapacitada, no está haciendo algo problemático. Ahora, si está utilizando un tono paternalista, X, lo que sea, ya estamos hablando de otra cosa. Eso me parece importante, porque a veces creo que nos ponemos en los términos y no en las formas cuando lo que queremos criticar son las formas en sí. Queremos decir, pues yo qué sé, mira, estás utilizando una forma en la que, yo qué sé, eres paternalista con la gente discapacitada o que estás hablando de nosotros de esta forma o de tal, de cual, como que... Tengo que decir que si no quieres dar argumentos, no los des, no tienes que estar hablando con la gente si no tienes energía. Pero si quieres hablar con la peña, que al final es un poco lo que uno quiera y lo que uno pueda en ese momento, porque yo muchas veces he decidido no discutir porque no tenía energía y porque sin más, pues es válido, en plan, como que a mí no me parece problemático que se utilice la palabra discapacitado mientras se comprenda qué es lo que hay detrás. A veces pasa que hay gente que utiliza la palabra con diversidad funcional y te dice unas burradas que flipa, pero luego se pone la medalla porque está diciendo diversidad funcional y toda la movida. Voy a Luego centrarme... está el tema de lo que decías antes, el tema de que discapacitado se puede entender como un término incorrecto porque dice que no tenemos capacidad de... Perdona, pero es que yo no tengo capacidad de oír, no tengo la misma capacidad que otra persona de caminar, y eso no es malo. Exacto. Lo que es malo es que la sociedad esté estandarizada de tal forma que yo no oiga o que yo no pueda caminar bien entre comillas, bien porque al final es como normativamente nos han dicho que se debe caminar, pero es también capacitista decir bien o mal. Eso al final lo que está haciendo es segregarnos y jerarquizarnos, y no es por el término disca, es porque la sociedad capitalista nos entiende como incorrectes y máquinas rotas, que es un término que me dijo hace mucho tiempo mi amiga Tere y me parece un término muy correcto, que el puto capitalismo nos entiende como máquinas rotas que no pueden producir y que por lo tanto somos desechables, y eso es problemático. Claro, totalmente. De hecho, o sea, dime, que a veces no sé cuándo meterme. No, cielo, es que justo he visto que nos han comentado. Dame un segundo. Vale, te leo el comentario porque igual tú no lo puedes ver. No lo sé. Que es Florian. Yo creo que cada quien es del colectivo lo que le guste, porque varía mucho también de edades, de reivindicar experiencias de cada quien. Y quien no lo sea y quien no lo sea se nota cuando es con respeto, perdón, o cuando es minimizando o eufemismos para asociar la discapacidad a algo malo. Disculpadme que leo regulinchis hoy porque tengo la vista un pelín borrosa. Me gustaría recalcar otra vez, porque claro, a veces tengo la sensación de que se dice como, bueno, si eres el colectivo discapacitado, que se utiliza el término que tú quieras. Bueno, no estoy de acuerdo. De nuevo, voy a repetir que obviamente no voy a estar utilizando el término que no quiera la otra persona, pero Claro. cuando utilizas la palabra diversidad funcional, estás haciendo una forma de política concreta sobre la discapacidad que a mí me parece una puta mierda.
Ahora, Lo es. lo voy a discutir no diciéndote algo capacitista, sino te voy a decir, mira, a mí la palabra diversidad funcional me parece una basura porque Ujú. lo que está haciendo es individualizar a la persona y está poniendo la palabra diversidad como una especie de eufemismo que yo no respeto. Para mí, diversidad funcional es a discapacitado, lo de curvy a gordo, básicamente. Ujú. Entonces, en vez de ir o sea, de nuevo ha sido Curvy, no lo sé porque no sé la historia de Curvy porque en fin, pero sé que el término de diversidad funcional sí que fue uno de los primeros, si no me equivoco, que el colectivo como que empezó a utilizar, pero de nuevo aquí me parece una cosa muy importante y es que ser de un colectivo no te hace inmune a la propaganda contra ese colectivo. Esto me parece importante Claro. porque parece que cuando hablamos de feminismo lo entendemos y comprendemos que Margaret Thatcher es una payasa Ujú. que por mucho que sea una mujer me da igual. Pues con la cuestión disca es exactamente lo mismo. O sea, creo que a veces la sensación que da es como que la gente discapacitada es automáticamente pasiva y por lo tanto decida lo que decida está bien. No. No, no es cierto. O Y, sea, pero no la voy y a criticar porque sea discapacitada, la voy a criticar porque está defendiendo una ideología y porque no pone en el centro la liberación de todas las personas y de todas las personas oprimidas. claro, y además hay que tener muy en cuenta dónde nace el término de diversidad funcional. Yo lo siento, pero voy a hablar también de la historia del término para que se comprenda las problemáticas dentro de todo el contexto. Y es que el término diversidad funcional nace del Foro de Vida Independiente, que es un foro de personas principalmente con movilidad reducida. Sí es verdad que hay más tipos de personas dentro de ese foro, pero principalmente quienes lo fundaron son personas con movilidad reducida y son personas que tienen un discurso, no todas, decir, porque conozco varias personas que tienen un discurso bastante chulo dentro del Foro de Vida Independiente, pero hay que tener en cuenta que un Exacto. foro no es todas las personas que hay dentro del mismo. Que no son una mente colmena, por favor, pero sí que hay que tener muy en cuenta la ideología que trasciende de ese foro, que es Exactamente. una ideología liberal, asistencialista y muy medicalizada respecto a la discapacidad. Una Exacto. perspectiva que al final lo que ha hecho ha sido que se cree un término que centra el problema, entre comillas, de la discapacidad en el cuerpo de la persona, olvidándose, por un lado, de las discapacidades mentales, entre comillas. Utilizo términos un poco accesibles a todo Cristo, pero no todos son correctos, he de deciros. Y también el tema de que lo de diversidad pretende quitar como la parte peyorativa, entre comillas, de nuevo, que puede tener el término de discapacidad, pero realmente es que volvemos a lo que decía yo antes de discapacidad, porque es malo que yo no tenga la capacidad de hacer determinada cosa. Si tú no has estudiado francés en tu vida, no tienes la capacidad de hablar francés. Y no pasa nada porque no sepas hablar francés. Como mucho que te vas a joder cuando vayas a Francia y no puedas hablar con los franceses. Pero fuera de eso, fuera de de esa sociedad concreta en la que tienes que estar en Francia hablando con franceses, no hay un problema. Y esto es una metáfora de que si el sistema capitalista no fuera una puta mierda con las personas discapacitadas, ser disca no sería un problema. Claro. Yo creo que también es importante entender de que al final nos discapacita el entorno y no somos discapacitados desde el que nacemos y esto me parece importante, en plan, igual que la frase de no se nace mujer, se aprende a serlo, pues exactamente igual con la discapacidad. Y dentro de todo esto, en plan, me parece importante poder hablar de la cuestión de lucha de clases, porque como hemos nombrado antes, pues es extremadamente importante. Creo que a veces la gente utiliza la palabra interseccionalidad con buena fe para poder tener en cuenta varias opresiones, pero por ejemplo, para mí, al menos desde el punto de vista que tengo, si no haces un análisis de clase de la cuestión de la discapacidad, vas a tener un análisis bastante sesgado. ¿Por qué? Claro. Porque igual que con la raíz del patriarcado, por hacerlo lo más
básico posible a la hora de poder hablarlo, el patriarcado no pudo existir si no hubiese estado como el desarrollo de la propiedad privada en sí mismo. Y cuando estudias la discapacidad, es verdad que todavía no he llegado a hacer un estudio más completo como he podido hacer con el patriarcado, pero tiene que ver exactamente con lo mismo. En el momento en el que existe una propiedad privada, existen unas jerarquías, existe una clase dominante, etcétera, etcétera, es donde empieza la cuestión. Y me parece importante porque a veces tengo la sensación de que en el activismo disca, como en otros tipos de activismo, se identifica todo el rato al opresor como al no disca. Entonces, esto me parece problemático por muchas cuestiones. Primeramente porque ser discapacitado creo que es una de las identidades donde literalmente todo el mundo entra en algún momento de su vida. Eso es lo primerísimo. O sea, que la gente no discapacitada lo es por ahora. Así de principio. Lo segundo es que no ser discapacitado, claro, aquí va a haber gente que esté o no de acuerdo, a mí me parece problemático utilizar la palabra privilegio con tanta ligereza, pero en cualquier caso, si queremos hablar de privilegio, me parece importante entender que si estamos hablando de interseccionalidad y estamos hablando de análisis de opresión, tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas cuestiones a tener en su conjunto y además el colectivo discapacitado en sí mismo es muy amplio y, o sea, esto es una cosa que he vivido yo bastante, que no sé muy bien cómo nombrarla porque sé que es bastante compleja, pero es que existe una jerarquía dentro de la discapacidad. Sí. Hay muchas, por ejemplo, y existe como muchas formas de intentar dividir al colectivo, como igual existen en otros colectivos, como por ejemplo el colectivo racializado o el colectivo queer o lo que sea, como que nos intentan muchas veces dividir en vez de tener una solidaridad, y esto es completamente aposta. Pero, por ejemplo, el hecho de que muchas veces pasaba, pues yo que sé, mucha gente que tenemos enfermedades crónicas utilizan la locura como no estamos locos. Por lo tanto, esta forma de nombrar las cosas lo que hacen es crear más opresión a la peña loca, ¿no? O al revés, en plan, como que ve ahí como un montón de cosas que me parecen importantes, y a mí hay un escrito que me gusta mucho, que es de Cecilia Toledo, que se llama Mujeres, el género nos une, la clase nos divide, y me parece literalmente tal cual en la cuestión de la discapacidad. O sea, la identidad discapacitada nos puede unir, pero es que a mí Elon Musk me come los huevos y lo quiero como con los otros burgueses, o sea, que sea discapacitado. Lo quiero tirar. Me da exactamente igual, o sea, como que creo que el identitarismo viene porque los movimientos radicales han abandonado en gran parte a la discapacidad y me parece importante poder criticarlo, pero para mí la única forma de liberación realmente es poder hacer un estudio realista de cuáles han sido las formas revolucionarias y qué es lo que puede hacer, porque en realidad mucha gente a lo mejor lo olvida, pero ha habido discapacitados revolucionarios desde que ha existido la discapacidad y la opresión en sí misma. Lo que pasa es que lo vamos descubriendo cuando vamos indagando. Por ejemplo, Marsha P. Johnson, hay mucha gente que no lo sabe, pero discapacitada. Bueno, Frida Kahlo sí lo sabe más gente, pero no la lee como discapacitada. Leslie Fenberg, que también es queer, pues discapacitada. O sea, como que, pues lo que he dicho antes, la discapacidad es una cosa en la que... Claro, exactamente, exactamente. Como que al final todo el mundo acaba entrando, pero es verdad que también depende la forma de lo que lo reivindiques. Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo Leslie Fenberg reivindicaba la discapacidad y el análisis de clase que hizo sobre la eugenesia de la enfermedad de Lyme que se estaba dando en Estados Unidos. En plan, creo que es muy interesante la forma en la que hacemos de lo discapacitado algo nuestro. En plan, en vez de dejarlo transitar sin más, que a veces pasa que se transita y a lo mejor sigues o no siendo discapacitado, lo que sea X, pero creo que es importante ver cuál es no sé, como la identificación que haces en torno a eso. Yo, por ejemplo, yo me hago publicidad en estas mierdas todo el rato, esto es así. Tengo un artículo sobre este mismo tema que se llama Discapacidad y rebeldía, nos hemos cansado de tutelaje, en el que precisamente voy hablando de distintas figuras históricas que son discas y que se ha borrado por completo que eran discas de su historia de rebeldía y de lucha contra lo que es el sistema capitalista. También me está dando muchísima rabia porque hay un nombre que no me está saliendo, que es además es una activista maravillosa contra la esclavitud y por los derechos de la mujer. Sí, que tenía epilepsia o algo así, ¿verdad? Me parece que es ciega. A ver, vale, pues entonces me estoy confundiendo. Voy a poner directamente el artículo y voy a sacar el nombre a través de esto. Me está saliendo ahora el apellido, Tubman, me parece que se dice. Sí, Tubman. Soy malísima
encima en inglés, así que no me juzguen, por favor. No, hombre, ya está. Estamos aquí para juzgar, vamos. Es que de verdad mi inglés es horrible. A ver, que la busco por aquí para que lo diga bien. Harriet Tubman, evidentemente, sí, aquí está. Que ayudó a liberar a un centenar de esclavos y después estuvo peleando por el sufragio femenino para que después las malditas... Mira, lo había dicho una de las personas que están en el chat, perdón que te he leído tarde. Sí, Harriet Tubman también era disca y de hecho hay algo que a mí me cabrea personalmente y es que cuando se ha mencionado que era disca, gente que la admiraba se ha enfadado con que la gente señale que era disca. Y a mí es algo que me revienta muchísimo porque es como decir que su valor es menos por el hecho de ser disca y que su lucha es menos por el hecho de ser disca. Y no, nuestra lucha es válida y de hecho llevamos poniendo el cuerpo por delante desde siempre. Totalmente. De hecho, a mí, por ejemplo, otro de los ejemplos que también pones en el artículo es Bradley Lomax, que me encanta y me puto flipa, porque básicamente, bueno, el Partido Panteras Negras de Estados Unidos era un partido comunista y Bradley Lomax estaba en este y además es una persona discapacitada, era una persona discapacitada y hizo básicamente, o sea, para que os hagáis una idea, que no sé si sabéis un poco del partido Panteras Negras, pero uno de los discursos que dio una de las personas más como importantes en el partido, que era Wayne Newton, hablaba directamente de que, o sea, como que el discurso era hacia los hombres del propio partido y hablaba de que muchos hombres se sentían ofendidos ante la cuestión feminista y ante la cuestión homosexual. En ese momento utilizaba ese término, así que voy a utilizarlo así. Y él hablaba de que los hombres que se sentían ofendidos por la lucha feminista y por la lucha homosexual tenían que bajarse los humos. Básicamente ese era el discurso y era absolutamente maravilloso porque básicamente decía, si tú eres revolucionario tienes que tener sentimientos por toda persona oprimida. Punto y ya está. O sea que por lo tanto, cuando a ti te ofende la lucha feminista, cuando a ti te ofende la lucha homosexual, está claro que no tiene que ver con que realmente es algo problemático, ni mucho menos, sino que tiene que ver con que hay algo ahí de liberal. Y de hecho, había un punto del discurso en el que decía ser homosexual no es algo contrario a ser revolucionario. De hecho, ser homosexual puede que te haga más revolucionario que nadie. Algo así decía, pero que era guapísimo. Entonces, a mí me gusta mucho poner el ejemplo del Partido Panteras Negras porque, aparte de ser brutalísimo a la hora de hablar de línea de masas, de lucha comunista y de un montón de cosas, la cuestión de discapacitada también pasó igual. De hecho, cuando se hizo la manifestación que lideró también Bradley Lomax, que era miembro de Panteras Negras discapacitado, hicieron como en el periódico de Pantera Negra, si no me equivoco, hicieron como la portada explicando cuál era la lucha que estaban haciendo los discapacitados, qué era lo que estaba pasando, etcétera, etcétera. Y como que me parece extremadamente importante porque al final, en general, o sea, a mí, yo por ejemplo, descubrí a Bradley Lomax de casualidad porque estuve estudiando un poco el Partido Panteras Negras y me encontré con él y dije, hostia, pero en general en el movimiento discapacitado, por ejemplo, de Estados Unidos, no se le nombra casi que en ningún tipo de momento. En plan, o sea, ya no solo porque sea negro, sino sobre todo porque es comunista, porque hay Claro. hay un anticomunismo en muchos espacios y a veces se nombra a personas de los derechos civiles discapacitados, pero qué casualidad que las personas que defienden que deberíamos matar a los burgueses no les nombras. Dices, no, mira, esta mejor no, exacto. Entonces me parece, o sea, creo que es muy importante poder ver figuras discapacitadas radicales y qué es lo que decían y qué es lo que reivindicaban, porque me parece, o sea, creo que al final este tipo de reivindicaciones que estamos hablando ahora ya se han dado desde pues otros revolucionarios y me parece chulo porque, por ejemplo, otra persona que a mí me gusta mucho, que es Martha Russell, si no me equivoco se llama así, que murió hace unos años, no hace demasiado, pero a mí me flipa, y ella se encargó de hacer un análisis marxista sobre la discapacidad y es brutalísimo, en plan, a mí me encanta y me parece uno de los análisis más como profundos, pero al mismo tiempo accesibles sobre la cuestión de la discapacidad. Y habla de cómo crea como el capitalismo, como la parte de la discapacidad, que es cierto que en el feudalismo también estaba, pero se trataba de manera diferente. Y hay una frase que me encanta que ella dice,
igual que el capitalismo creó la clase de los proletarios, creó digamos, como el ejército de reserva de los discapacitados. Y me parece muy chulo porque ella hace el análisis de que los discapacitados son la amenaza del capitalismo a los obreros, que no son discapacitados todavía, como oye, es que si no lo haces bien te va a pasar esto y por lo tanto vas a tener que estar pidiendo pensiones, vas a tener que estar haciendo ciertas cosas, y como utilizar a la peña discapacitada obrera como una amenaza contra los obreros que por ahora no son discapacitados. Eso es otro melón también abrir, el hecho de que el puñetero sistema se tira toda nuestra vida amenazándonos con la desgracia de ser disca, como si nuestra vida no mereciera ser vivida y como si fuéramos una desgracia en sí mismas, en lugar de personas con derechos humanos y personas además que tenemos bastante mala hostia y que estamos bastante hasta los cojones de este sistema de mierda, porque lamentablemente nos toca sufrirlo, porque estamos día tras día tras día aguantando mierda, carros y carretas por culpa del maldito capitalismo. Yo voy a dar un dato aquí random as fuck, pero para que os hagáis una idea un poquillo de cómo está el tema. Además me voy a centrar en lo que es como el prototipo de discapacidad, que es la de la movilidad reducida. Una silla de ruedas motorizada, que son las más cómodas, barata entre comillas, puede costar entre 3.000 y 3.500 euros. El Estado español no te paga toda la silla. Yo los últimos porcentajes que vi hace mucho tiempo es que te pagan hasta el 60% de esa silla. Y tú tienes que tener el dinero antes porque no te lo va a pagar hasta mínimo 6 meses después. Es decir, que tenemos a personas en situaciones ultra precarias que no pueden salir de sus hogares simple y llanamente porque no tienen acceso a sus herramientas de movilidad. Y estará pensando ahora la gente, bueno, pero en la seguridad social se las darán. No, amigues, no. No te las dan. Y de hecho, para que te receten una silla de ruedas, tienes que estar muriéndote prácticamente. Exacto. Y yo tengo movilidad reducida y no tengo reconocida la movilidad reducida dentro de mi discapacidad. Ya bueno, si pensamos en el porcentaje de discapacidad y en la mierda de derechos que eso te da, ya tenemos para una charla entera solo de este tema. Sí, totalmente, totalmente. O sea, a mí un poco me ha venido a la mente una cosa que tiene algo que ver, pero que me gustaría poder decir, y es que en Canadá ha habido un movimiento por parte del gobierno que antes de comprarte una silla de ruedas te van a pagar, o sea, te van a pagar, no, te van a matar. Eutanasia pura y dura. Aunque tú no la hayas pedido, te van a decir, ¿cómo? ¿Que quieres una silla de ruedas? No, amor, tú lo que quieres es morirte, porque no hay otra forma. Entonces, ha habido muchas manifestaciones discapacitadas poniendo en evidencia que el gobierno prefiere mandarte a matar que darte una silla de ruedas. Tan fácil como eso, en plan, literalmente, así como poner un ejemplo más como material, como el tema de la silla de ruedas, pero en otras cuestiones completamente igual. Y un poco, o sea, yo, por ejemplo... Y precisamente por eso es por lo que las personas discas estamos tan en contra de la ley de la eutanasia, porque no podemos dar ese poder al Estado de puto matarnos como se ha hecho en otros países, porque en Canadá se mató a una chavala súper joven en lugar de ayudarla con su depresión y con su estrés postraumático de la virgen, porque había sido agredida varias veces. Todo el sistema le falló a esa chica. No fue que tuviera mala suerte, no, todo el puto sistema le falló. Y la solución que encontró el puñetero sistema ante su propia el fruto mierda, no me sale el problema. Exacto. Sí, como su consecuencia, en plan, literalmente el problema que ella estaba viviendo era problema pura y exclusivamente del gobierno. Sí. Y fue muy heavy y mucha gente lo llevamos diciendo desde que se aprobó aquí en España, sí, porque se celebró como si fuera la panacea. Y si es verdad, tenemos que tener derecho a una muerte digna en caso de que la necesitemos, pero lo que no puede ser es que esto esté en manos de un sistema capitalista
que nos quieren muertas. Exactamente. Que yo creo que una de las cosas que a veces la gente no entiende en cuanto a la ley de la eutanasia es que en el caso español no sé cómo está yendo o no sé qué vertiente tendrá, porque habrá que ver cuando ganen los conservadores qué va a pasar, porque cuando están los progresistas ya es una puta mierda, imagínate con los conservadores, pero básicamente en el caso de Canadá y en otros lados lo que sucede es que te la recetan, por utilizar una palabra, sin que tú quieras. Ya no estoy hablando de cuáles son las condiciones que lleva a la gente discapacitada a querer suicidarse, que es una movida que tiene que ver con el suicidio social y toda la movida, porque todo suicidio es social, pero en cualquier caso ya no es solo que tienes que, si tú lo pides, pues la movida, ¿no? En plan, que en realidad no lo estás pidiendo tú, te está empujando el sistema a eso, ¿vale? Pero es que a veces no lo estás pidiendo y te dicen, no, amor, ya te digo yo que lo que tú quieres es morirte. Ya te lo digo yo. Te voy a interrumpir un segundo porque tenemos una pregunta. ¿Se sabe cómo está afectando la ley aprobada en España en 2021 a la gente disca? He de decir que los últimos datos que tengo yo es que se están aplicando muy pocas eutanasias en España, cosa que me tranquiliza y en parte, por un lado, tiene un sentido de ser, y es que los médicos están teniendo muchísimo cuidado a la hora de aplicarse. Y solo se están aplicando en situaciones críticas, y hay médicos que directamente no lo están aplicando cuando deberían. De hecho, se hizo muy popular el caso de una mujer que estaba completamente terminal, estaba ya en fase de paliativos y pidió la muerte asistida y sin embargo no se la dieron. Luego también el caso de la familia, ¿verdad, Ari? Que a veces la persona quiere, la familia dice, ay, no, y le dan la palabra a la familia antes que a la persona en particular. Es eso, está viendo como una doble problemática dentro de lo que es la ley de eutanasia, que es por un lado que en países ultra neoliberales se está aplicando como una necropolítica. Exacto. Y aquí en España se está aplicando con muchas problemáticas, y también aludiendo muchísimo a lo mismo que se alude para negarse al aborto, que ahora no me sale cómo se llama. El derecho a objeción. Esto, el derecho a objeción. Derecho a objeción, exacto. Y es lo que están utilizando muchos médicos para negar la eutanasia a personas que realmente la quieren, porque si su situación ya van a morir en 6 meses, y esos 6 meses no tienen calidad de vida. Entonces, lo que quieren es acabar con ello cuanto antes y en sus propios términos. Exacto. Eso es algo muy importante para gente que está en estas situaciones. Y evidentemente esta ley es imprescindible para esos casos. Exacto. El problema es lo que estamos diciendo Comunista Disca y yo, el hecho de que en otros países no se está aplicando así, y aquí en España ya se está haciendo mal. Imaginaos en otro sitio. Claro, y habrá que ver cuánto tarda España en hacerlo de los otros países, porque además a mí me parece muy importante hablar de esta cosa. Habrá gente que le guste o no, pero el tema del coronavirus aquí tiene un papel súper, extremadamente importante, porque básicamente, no sé, dentro de muy poquitos años, si no es que ya está pasando literalmente, para que os hagáis una idea, mínimo el 10% de las infecciones de cualquier tipo de manera, leve, grave, asintomática, lo que sea, acaba en long COVID. Y el long COVID es algo muy grande, que puede ser algo más leve, algo más grave o literalmente puto cáncer. Entonces, creo que, o sea, no sé muy bien qué va a pasar, porque se viene una oleada muy grande de muchísima gente discapacitada, que a lo mejor ni siquiera va a saber que el COVID les ha discapacitado, porque es la otra movida. Y es que la sensación que yo tengo es que, viendo toda la movida que está pasando con el COVID, va a llegar un punto en el que el gobierno va a decir, no, venga, vamos a hacer un poco como Canadá, porque esto aquí no se puede hacer. O sea, la sensación que tengo un poco yo es que toda la cuestión de la eugenesia tiene mucho que ver cuando hay eventos masivos de discapacidad y de muerte, como puede ser el COVID en sí mismo. Entonces, dime. También
está el tema de que, como dices, el long COVID en sí mismo discapacita, pero es que también empeora otras discapacidades, que es algo que mucha gente no está teniendo en cuenta. Yo lo digo desde mi propia experiencia, el hecho de que mis enfermedades empeoran con infecciones respiratorias de todo tipo, pero estar continuamente infectándome de infecciones respiratorias tan graves como el COVID puede haber afectado a mis enfermedades. No puedo saberlo porque no hay forma de saberlo, pero yo estoy peor de salud que en 2020. Claro, no hay forma de saberlo porque no te hacen las pruebas, amor, que forma de saberlo sí que hay, que esta es la otra, ¿vale? En plan, sí es verdad que hay una limitación a la hora de saber cuál es la forma en la que el COVID te ha afectado, pero también pasa que muchas veces no te quieren hacer la prueba. O sea, a mí me parece muy importante hacer un recordatorio porque... Dime. En León al menos sí que se mantiene todavía el tema de las PCRs y eso en momentos puntuales. ¿PCRs o los antígenos? PCRs. Ah, vale, qué fuerte. PCRs, aquí se están haciendo siempre en momentos muy concretos. Por ejemplo, la última vez que yo fui por una infección respiratoria que estaba como congestionada y me costaba respirar y eso, me hicieron una PCR en el momento. Y a mi expareja también se lo hicieron, conozco a varias personas que se lo han hecho, pero por ejemplo lo han quitado de urgencias. Sí, aquí que a mí eso sí me parece grave. Aquí igual. Sí, aquí de hecho en Andalucía hay un cartel que yo me acuerdo que fui a urgencia diciendo a lo mejor tengo COVID, porque claro, era verano y toda la movida. Y en verano no hay puta gripe, ¿vale? Que la gente cree que sí, la gripe en general no sobrevive a lo que no es el frío, no sobrevive, ¿vale? O sea que si te pasa algo y te dicen que es gripe, una puta mierda. Entonces yo me acuerdo que fui buscando a ver si me podían hacer una PCR y me di cuenta que no hacían, me di cuenta porque había carteles por todos lados que ponían no hacemos PCR, y yo me quedé diciendo, hostia tío, qué exagerado, no hacemos PCR, y ponían solo en casos de extrema gravedad, y digo, colega, ya de que o sea, obviamente es importante hacer la PCR, pero que tú esperes a que yo me esté medio muriendo, hacerme una PCR, colega, es que también telita tela, colega, o sea, una cosa terrible, o sea, un poco... Y que no puedo comprender el hecho de que no se hagan cuando es más barato hacer una maldita PCR y asegurarte de lo que están dando a esa persona que el resultado de un long COVID. Claro. Pero porque en realidad si tú lo piensas, Ari, en plan hay que ponerse un poco retorcido, pero para ellos es más barato porque primero, si una persona tiene long COVID, tiene que descubrir que tiene long COVID, y entre que lo descubre y no, va a pasar un tiempo en el que va a continuar trabajando. Cuando descubre que tiene una discapacidad, exactamente, cuando descubre que tiene una discapacidad, va a pedir la discapacidad, que si está en Andalucía va a tener que esperar 3 años, que yo sigo esperando que ni me han llamado, ¿vale? 3 años, 3 añitos. Juanma Moreno, 3 años, ¿vale? Entonces va a estar 3 años y a lo mejor, pues yo qué sé, en plan de mientras está currando o lo que sea. Entonces, al final, o sea, la sensación que yo tengo todo el rato con el sistema es que lo alarga para ver si te matas de mientras, hasta que ya te quita un poco de en medio, o si de casualidad se cree, no sé si te va a venir el milagro de lo que sea, de Fátima, y te va a curar, pero no es cierto. Entonces, o sea, lo que yo veo es que, claro, para mí, cuando uno hace las cuentas, se da cuenta de que el capitalismo en sí no es ni puto rentable ya, o sea, que ya no lo es. Pero claro, como todas estas cosas que están pasando, o sea, a mí me hace reflexionar mucho porque el COVID es un evento discapacitante y de muerte brutal, y esto va a hacer como o sea, va a crear un ejército de discapacitado más del que ya habíamos. Y yo me pregunto qué coño va a pasar, porque ya está pasando ahora que hay muchísima gente discapacitada, que estamos esperando, que parece que vamos a comer del aire y que no sé muy bien qué va a pasar. La sensación que yo tengo es que va a haber un movimiento discapacitado revolucionario como el que había en Alemania. Sí, porque en Alemania, no sé si tú lo conoces, lo que pasó en el psiquiátrico. ¿No lo conoces? Yo de Alemania no conozco nada. Bueno, conozco el Holocausto un poco más. En Alemania, o sea, no sé cuándo fue exactamente, pero fue hace unos años, y hay un libro muy chulo que es La enfermedad como arma, o usar la enfermedad como arma, chulísimo, y era gente loca
que se reveló en el psiquiátrico. Y creo que hubo una unión, me parece, si no mal recuerdo, con los trabajadores del propio psiquiátrico en sí, que también estaban explotados. Pero, por ejemplo, un ejemplo local de España, en Galicia, hubo una huelga entre pacientes de psiquiátrico y trabajadores del psiquiátrico que lideró la puta CNT, colega, que todavía hay documentos de ello. Que hay un librito que creo que se llama Antipsiquiatría y lucha de clases, chiquito, que habla del tema, y la verdad que es súper interesante. Y la verdad que como que no sé muy bien cómo se va a generar como ese tipo de grupos, pero tengo clarísimo que o sea, la sensación que yo tengo con todo lo que está pasando es que al mismo tiempo que se está intentando despolitizar el long COVID, el COVID, todo, como que creo que una de las cosas que sí que puede realmente funcionar es como lo que hizo la Radical Gay o lo que hizo Lesbianas Sin Duda, que eran grupos revolucionarios aquí, al menos en España, contra el VIH, como que hacer política a la enfermedad es la clave de todo. Pero la movida es que están todo el rato, en plan, las instituciones haciendo propaganda una y otra vez de que la enfermedad es una cuestión individual, que no tiene que ver con una cuestión política, etcétera, etcétera. Y creo que también pasa una cosa, y aquí es una movida, pero es que, o sea, el PSOE, Sumar, toda esta gente, la socialdemocracia en general, se intenta vender como una solución para la gente discapacitada. Y esto me parece extremadamente importante porque simplemente es como una forma de intentar hacer asimilación de qué es lo que está pasando para que la gente te vote. En plan, que también creo... O sea, aquí voy a decir varias cosas. La primera cosa que quiero decir es que decir, ay, eres obrero y votas a la derecha, eres tonto. Basta ya. Por favor, basta ya. Os lo pido, por favor, basta ya. O sea, no puedo. No puedo. Si eres obrero y votas a la izquierda, tampoco eres maravilloso, ¿vale? En plan... yo voto a la izquierda, es decir, a la izquierda socialdemócrata, lo sé, pero es que es el pensamiento de, es que si no me comen los fachas. Claro. Y me puede más el miedo a que me coman los fachas que el votar o no. Entonces acabo votando pues a Podemos, y porque es lo más cercano a lo que sería lo que yo pretendería, pero con socialdemocracia de por medio. Es que a mí me parece una cosa muy importante cuando hablamos de la discapacidad, y es el imperialismo. Y es que España está creando genocidios alrededor del mundo. Entonces, o sea, yo entiendo a la gente que quiere votar o lo que sea, pero para mí, como cuestión de estrategia política, es importante. Obviamente, en plan, yo no llamo como al boicot así porque sí, porque me parece problemático llamar al boicot si realmente no hay una organización de clase obrera fuerte, porque es como si estuviese diciendo a la gente, no hagas nada. No, para mí un poco el punto es organizarse y poder crear qué es lo que queremos hacer, y me parece importante. Claro. Pero una de las cuestiones importantísimas a poder hablar en cuanto al Estado, en cuanto a la discapacidad, etcétera, etcétera, es que, por ejemplo, hay mucha gente que está viendo lo que está pasando con el cambio climático, con la DANA, por ejemplo, pero es que España ha creado DANAs en el subglobal por nuestra culpa, y esto me parece extremadamente importante, porque para que haya liberación colectiva se requiere responsabilidad colectiva. No quiero decir que un obrero medio español tiene que estar haciendo reparaciones. No, es que para mí la única forma de reparar a Latinoamérica es aboliendo el Estado español. No hay más. No hay otra forma de poder hacer la reparación. Porque te leo un comentario porque es muy a lo que estás diciendo, que era en relación a lo que estábamos hablando de que estaban esperando a que nos muriéramos porque era más barato. Y pone, pasa lo que pasa con la ilegalización de la migración. Le sale más barato que se muera la gente, tanto migrante como disca, para no tener que usar gasto público en jubilación y pensiones, y yo añado, y llevárselo ellos. Y les sale más barato tener gente migrante que pague para entrar si les ilegalizan, y no acceden ni a sanidad ni a discapacidad y les fuerzan a trabajar más horas y por menos. Exacto. Es una distracción, y evitar que nos unamos y nos organicemos. Eso es basiquísimo, el hecho de que las leyes de inmigración son leyes imperialistas, y voy a decir algo que probablemente a la gente le moleste, pero son leyes fascistas. Totalmente. Que lo único que están haciendo es asesinar masivamente a gente en las fronteras, en los mares y en los océanos, y que está permitiendo que se dispare a la peña por intentar entrar en nuestro país. Y a mí es que me chupa un huevo que tengan un papel o no. A mí lo que me importa es que son personas exactamente igual que tú y que yo. Y si necesitan estar aquí,
estupendo. Además, es culpa nuestra, bueno, de nuestro país, no nuestra de forma individual, claro, sino de siempre la Occidente. colonización recoge inmigración. Claro, es eso, hemos sido nosotros, bueno, de nuevo, como Sí, sí, el Estado español. Sí, te entiendo. Quienes hemos hecho que las personas migrantes estén en situaciones de violencia extrema en sus países y que necesiten huir a otras partes. Somos nosotros quienes estamos financiando el puñetero genocidio en Palestina. Somos nosotros quienes estamos permitiendo que pasen las armas por nuestro país y no se está impidiendo cuando tenemos ese mínimo poder para pararlo. Porque Total. vale, yo admito que vale que España diga que no al Estado genocida de Israel, pues mientras esté Estados Unidos pagando, nos va a dar un poquillo igual. Es que también, o sea, a ver, aquí yo quiero decir una cosa, y es que a mí si un burgués dice misa, me da exactamente igual, porque lo importante es qué es lo que está pasando. Entonces, o sea, a veces la gente creo que no lo entiende, pero Israel es el proyecto de colonización de toda Europa y de todo el norte global. En plan, a lo mejor hay algún país imperialista que apoya a Palestina, pero con muchísimas comillas, pero yo cuando digo muchísimas es muchísimas, porque si tú no apoyas la lucha armada, no estás apoyando a Palestina, de base. O sea, si tú lo que dices es que ni la resistencia palestina ni los terroristas israelíes, aunque lo dicen con otras palabras, no estás apoyando a Palestina, en plan, realmente los que apoyan realmente a Palestina es el pueblo. El pueblo español cuando se ha estado manifestando ha sido realmente el que ha estado liderando como la idea de que toda forma de rebelión está justificada. O sea, y para mí un poco el punto es que el caso de Palestina es extremo, en plan, que es una colonización literalmente pura y dura de manual, de libro de historia básicamente, pero es que ha habido otras formas de opresión, por ejemplo, que han sido menores. En el caso de la guerra civil, en el caso de la guerra civil española, por ejemplo, hay muchos que te dicen que los republicanos quemaban iglesias y que no vean. Y así se quedan, tan tranquilos. O empiezan a decir que los dos extremos se tocan. Entonces, para mí está claro que la problemática de base es que un burgués siempre, o sea, un fascista es un burgués asustado. No hay más. No hay más, no hay que darle más vueltas. Tenemos es eso. que beneficiarnos de eso. Y además, el burgués siempre va a tender a ser fascista, punto pelota, en el caso del Estado español. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es que España, estratégicamente, es un país imperialista que ejerce un poder hacia el sur global. Esto es una realidad como un templo. O sea, quiero aprovechar para decir esto porque hay mucha gente que sí pilla de manera muy rápida el imperio estadounidense y está en contra de los estadounidenses como imperio, pero no entiende que nosotros también lo somos. Obviamente no somos imperialistas como Rusia, como China, como Estados Unidos, porque Estados Unidos es el top de top, pero somos imperialistas. Y no tener un análisis de que somos imperialistas nos lleva automáticamente a fracasar. Porque, por ejemplo, voy a decir una cosa, que a veces habrá gente que está no de acuerdo, pero el turismo que hay en España no es una forma de colonización. Dejad de decirlo, por favor. Que venga aquí la gente no es una forma de colonización, amores. No lo es y no pasa nada. Es que no tiene que ser colonización para que sea algo injusto. Es que no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. Entonces, creo que esto es importante. Adiós, adiós corazón, que han dicho que se van a ir. Adiós. Pero... Y hola, que te he visto. Me parece importante porque si no... O sea, tengo la sensación a veces que la gente sabe que en el pueblo del Estado español estamos oprimidos y está en contra del imperialismo más, digamos, bruto, como puede ser Estados Unidos, pero también hay que estar en contra del imperialismo de Italia, de España, de Alemania. O sea, hace muy poco salió el comunicado del Ministerio de Exterior español que está reforzando la OTAN y que literalmente lo que escriben es que van a reforzar las fronteras y el control y la seguridad y cosas así. Entonces, claro, esto es extremadamente importante porque estratégicamente estamos donde estamos, o sea, no somos aquí, yo qué sé, es que no, esto no es Colombia, no estamos oprimidos por el norte global de ningún tipo de forma. Obviamente Estados Unidos es un imperio mayor, pero eso no quiere decir que España no sea imperialista, significa que es imperialista de segundo orden. Ya está, en plan, tampoco, ¿sabes? No hace falta ser Estados Unidos para ser imperialista.
Exacto, y yo lo que voy a decir es que habrá gente que se habrá perdido un poquillo porque nos hemos puesto aquí a hablar de imperialismo, así que voy a hacer una pequeña explicación. Perfecto, yo aprovecho y voy al baño. Vale, con el imperialismo estamos dañando a otras compas discas y a otras compas en general que son de nuestra misma clase y que debemos unirnos todos independientemente de si somos discas o no, pero me voy a centrar en el tema de la discapacidad teniendo en cuenta el día que soy. Hay que pensar que cuando las personas migran en un porcentaje muy alto son personas discapacitadas, son personas que han estado envueltas en guerras o en genocidios o en otras formas de imperialismo y de neocolonialismo que han llevado a la discapacitación de estas personas. Pienso, por ejemplo, voy a buscar el nombre exacto para no cagarla. Vale. Darme un segundo porque si no la voy a cagar y no quiero cagarla. Pero, mira, os lo voy a leer. Precisamente después de la Segunda Guerra Mundial en Occidente, el aumento de héroes y heroínas de guerra que además eran discapacitadas lleva a entender la discapacidad como un símbolo de resistencia, como apunta la investigadora Lina Abou Habib. Seguro que lo he dicho mal y lo siento. Y en 1991 se forma la Unión General de Palestinos de Movilidad para actuar como grupo de opresión con el fin de obtener mejores condiciones. Y hoy este artículo es un poco viejo. Hace unos cuantos años esa organización contaba con 35.000 miembros. Ahora probablemente sean muchos menos, teniendo en cuenta que a Palestina la están masacrando. Y eso es algo que hay que hablar, porque hay muchísimas personas discapacitadas que lo son por culpa de la guerra y lo son por culpa del imperialismo y lo son por culpa de el Estado en sí mismo, en todos los estados. No estoy señalando a ninguno en concreto, sino que todos son un problema. Y ahora estoy aquí hablando sola y me estoy poniendo nerviosa, ya lo siento. Ah, no, si ya has vuelto. Estaba aludiendo a cosas de Oriente Medio, que me gusta mucho la historia disca de allí. Vale. Ok. Es que es muy potente, joder. Sí. Gracias a su lucha es que se han conseguido la mayoría de leyes laborales en todo el mundo para las personas discas. Es brutal. Es que además en Palestina, como otros ejemplos del subglobal, son el ejemplo de que la discapacidad y la enfermedad son utilizadas como un arma. Y aquí me gustaría decir que hace poco el Frente Popular de Liberación de Palestina hizo un comunicado en donde explicó que por culpa de las condiciones de colonización por parte de Israel se estaba dando un brote de polio, que de hecho en redes sociales y en general en medios de comunicación salía. Pero a mí me gustó mucho el comunicado que hizo el Frente Popular de Liberación de Palestina, porque decían que Israel era responsable, pero también explicaba que había fuentes israelíes que se disfrazaban como de radicales o incluso palestinos propios, medios de comunicación palestinos, que hacían básicamente propaganda antivacunas. Hostia. Y entonces, sí, brutalísimo. O sea, imagínate los niños muriéndose de la puta polio y hay medios de comunicación que empiezan a hablar mal de las vacunas. Cuando en cualquier caso... no existe en Occidente. Exactamente. Y entonces me gustaba mucho el comunicado porque decía que de la misma manera que es la propia colonización la que crea las condiciones de enfermedad, son los propios colonos los que también crean la propaganda anticientífica. Y me gustaba mucho el comunicado porque llamaba a poder hacer un análisis científico no solo para la lucha palestina, sino también cuando se dan este tipo de propagandas. Y aquí me gustaría decir que hay un porcentaje altísimo, pero rollo altísimo, de palestinos que tienen long COVID y que de hecho justo al comienzo de la pandemia Israel les denegaba las vacunas y que hay mucha propaganda antivacunas y mucha propaganda antimascarillas, etcétera, que se disfraza como antisistema, pero la realidad es que estar en contra de todo lo que dice el Estado no es automáticamente revolucionario. Igual que el Estado tiene una ley
supuesta ley, tiene la Constitución española, por ejemplo, que no puedes discriminar a alguien por raza. ¿Significa que cuando discriminas a alguien por raza estás haciendo algo bien porque el Estado te dice que no tienes que hacerlo? No. Significa que a veces el Estado dice cosas o el Estado hace cosas por necesidad, pero no significa que todo lo que hagas en contra de lo que dice el Estado es bueno. En plan, el Estado también te dice que no tienes que violar. ¿Qué vas a estar violando porque te han dicho que no lo tienes que hacer, colega? En plan, es que no tiene sentido. Hay que pensar las cosas dos veces y hay que preguntarse a quién beneficia. Y precisamente ya no hay ni siquiera que irse a Palestina. Aquí en España está pasando lo mismo con la publicidad y los bulos en contra de todo el tema del COVID. Que se esté diciendo barbaridades de unas vacunas que si buscas en Google te salen todas las mierdas que pasaron para poder ser aprobadas, que solo hay que hacer una búsqueda sencilla en Google y son documentos oficiales y es súper fácil porque están obligados a que esos documentos sean públicos, precisamente teniendo en cuenta lo rápido que se aprobó estas vacunas. Y luego el tema de las mascarillas, lo mismo, la publicidad de mascarillas. Es que de las mascarillas ya yo no puedo, porque El Salto Diario, un medio supuestamente radical, hizo una mierda de artículo como una casa de grande, porque hizo una mierda de artículo. El Salto Diario, que le va haciendo entrevistas a gente anticapacitista y que luego va diciendo, oye, que lo del COVID ya se ha acabado, Fuentes, Miami me lo confirmó, ¿vale? Fuentes, Miami me lo confirmó. O sea, hay un artículo que salió el año pasado, 2023, en el que hablan 4 inmunólogos, creo que se llama inmunólogos, ¿sabes lo que te digo? Sí, O en plan, inmunólogos, que voy a decir una cosa, igual que cuando habla un médico no es una autoridad, sino que son los datos los que basan realmente el argumento. A mí un inmunólogo me dice, no hay que llevar mascarilla porque no sé qué. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están las pruebas? En todo esos datos y esas pruebas. Porque ese es otro pelón. Porque hay muchísimos estudios que se están haciendo de formas completamente fraudulentas para justificar estos discursos. Y lo siento, pero es que estos discursos son discursos eugenésicos y son discursos fascistas. Ya de por sí hay algo que yo llevo pensando mucho tiempo, que voy a decir aquí porque estamos en casa. A mí ya de por sí el hecho de que no se utilizaran mascarillas en los hospitales antes del COVID, a día de hoy me doy cuenta de que es una auténtica barbaridad, porque hay personas inmunodeprimidas en los hospitales de forma constante. Hay gente que acaban de operar, hay gente mayor, hay gente disca, hay gente con cáncer, y ya solamente antes del COVID, el hecho de que no fuera obligatorio usar mascarilla, aunque fuera quirúrgica antes del COVID, vamos a ponerlo así fácil, en los hospitales ya me parece grave, porque eso ha creado una idea de normalidad que en otros países no existe y que en ciertos sectores no existe esa idea. Yo, por ejemplo, he estado en hospitales, lamentablemente, varias veces, y yo caminaba por los hospitales sin mascarilla, estaba recién operada de la cabeza, con una herida abierta, y a día de hoy digo, jaja, pues menos mal que no acabé jodida. Total. Sí, es verdad. Yo no sé cómo no estoy muerto. O sea, yo lo pienso y digo, hostia, colega, qué pocos protocolos para la cuestión de las infecciones. O sea, tanto decir que hay que lavarse las manos, el mínimo. Hay que ir un poco más de lavarse las manos, que parecemos que somos unos guarros, colega, tío. La madre que me parió. Lo triste es que lo de lavarse las manos se dice porque la gente no se lava las manos. Eso es lo triste. O sea, a mí hay una cosa que me gusta decir mucho, y es que al comienzo, cuando se puso el cinturón de seguridad en los coches como obligatorio, la gente también protestó. Y se protesta porque hay una normalización. Claro, hay una normalización. Igual que cuando se quitaron los cigarros hoy, Dios mío, cuando se quitó lo de que se podía fumar en interiores, también hubo una movida enorme. Claro, sí. En plan,
la movida es que cuando tú normalizas estas cuestiones, creas una cultura en torno a ello y por lo tanto hay una reacción cuando tú respondes ante ello. En plan, para mí hay una cosa súper importante y es que, claro, yo antes del comienzo de la pandemia, yo estaba inmunocomprometido y a mí no me hablaron en ningún tipo de momento ni de mascarillas ni de nada y como que yo lo pienso y digo, hostia, colega, en plan, es que es terrible, en plan, es impresionante. Y creo que al final es súper peligroso. Y aparte de que es súper peligroso, ya no solo en plan, pues lo que digo, o sea, si ni siquiera ahora en los hospitales está habiendo mascarilla, pues ya ves tú, pero que también es una cuestión como de la circulación de aire en los hospitales. En plan, en las urgencias está todo encerrado como una cápsula y parece que no puede salir ni entrar aire y es, o sea, que no quieres hacerlo por lo que sea, bueno, pues purificadores de aire o un ventilador para que se mueva un poco el aire, colega, que estamos aquí en plan, es que yo me acuerdo que a veces he entrado a urgencias y he dicho, madre mía, llevo una mascarilla FPP2, pero este aire es más pesado, madre mía. Huele a choto en urgencias. Exacto, exactamente, Voy a leer un exactamente. comentario que nos acaba de llegar. Sí, que gracias, Ojalá se normalicen gracias al las confinamiento. mascarillas. Ujú. El otro día leí que gracias al confinamiento y las medidas iniciales había desaparecido una cepa de Una gripe, cepa de de... verdad, Sí, al influenza, comienzo. vamos. Al comienzo y ahora hay una nueva cepa de neumococo. Colega, y que en plan, es impresionante, en plan, para mí todo esto un poco lo que me lleva, en plan, para mí la acción que tenemos que hacer para que se normalicen las mascarillas no lo va a hacer el Estado, ni muchísimo menos, a menos que sea absolutamente necesario que no sé, o sea, el Estado lleva al extremo absolutamente todo, pero para que se pongan las mascarillas obligatorias de nuevo, va a tener que haber acciones directas como por ejemplo con lo de los condones, exactamente igual. De hecho, ahora está habiendo una como desde hace muchos años está habiendo como casos exponenciales de infecciones de transmisión sexual enormísimas. En plan, en general, cuando normalizas un tipo de infección, normalizas en general cualquier tipo de infección y normalizas que la gente crea que la inmunidad es una cuestión de músculo, cuando no es cierto, porque la inmunidad no tiene que ver con músculo, pero ok, como que al final lo que yo he visto es que con lo que tiene que ver con la cuestión disca, se ha entendido que la fragilidad es automáticamente algo negativo a lo que no tenemos que prestar atención, que al menos desde mi punto, si hay algo que es frágil es donde tenemos que centrar las medidas. Es decir, si hacemos que las medidas estén centradas en las personas frágiles, va a beneficiar a todo el mundo, porque va a beneficiar a las personas más afectadas y al resto también, porque ahora la fragilidad es la que tú sabes, porque en general a nadie le gusta identificarse con la fragilidad. Dime tú a quién le gusta, en un mundo en el que castiga la fragilidad, identificarse con la fragilidad. En plan, si la gente o sea, tiene cáncer y va a oncología y no se usa mascarilla, colega, que no usa mascarilla ni los enfermeros y te dicen a ti, ah, no, pero úsala tú si quieres, ¿eh? En plan, protégete tú. Pero vamos a ver, no tienes, o sea, Pasa lo mismo con el tema de la accesibilidad, el hecho de que exacto, si el mundo es accesible, nos beneficia absolutamente a todos. No es exacto, algo que sea nuestro. Si es verdad, la gente disca lo vamos a agradecer más, pero cualquier persona necesita la accesibilidad. Y bueno, también añadir, aunque no haya esa perspectiva tan extendida, pero usar mascarilla es accesibilidad. Es permitir que totalmente. personas estén en ciertos ámbitos que se les ha negado continuamente durante toda su vida. Es que gente Totalmente. pueda acceder a esos espacios de militancia que tanta falta nos hace. A mí, el hecho de que en tu espacio de militancia no se use mascarilla, no sea accesible, no hagas un documento para preguntar las necesidades de accesibilidad que necesita para X evento, etcétera, lo único que me dice es que tu revolución es una puta mierda. Y yo soy Totalmente. muy dura con este tema porque estoy hasta el coñísimo. Simple y llanamente hicimos rebelión feminista porque estábamos hasta el coño de que el feminismo no hablara de discapacidad. Totalmente. Entonces aquí ya se está viendo que hay un problema de raíz, hay un problema en el sistema y hay un problema en cómo está compuesta toda la sociedad para que creamos que la discapacidad es algo que ocurre de forma aislada y que no nos va a afectar. Yo soy muy contraria al discurso de, ay, tienes que apoyar a la gente disca porque vas a acabar ahí, porque creo que
que es inútil ese planteamiento, porque deberías defender los derechos humanos porque son putos derechos humanos. Y luego ya que te beneficien o no es otro asunto, pero primero es porque son derechos humanos. Claro. Y entonces, Es que además que claro, y además creo que es una cosa muy importante que cuando tú no hablas de accesibilidad, automáticamente estás haciendo el espacio inaccesible, porque el mundo es inaccesible en sí. Entonces, cuando tú no haces un espacio transinclusivo, lo estás haciendo automáticamente transexclusivo, igual que con absolutamente... O sea, para mí es importante con la accesibilidad, como por ejemplo, yo que sé, conozco muchos espacios que, por ejemplo, no han leído o no se preocupan de qué hacer si hay agresiones y de repente hay una agresión y lo ven como... ¡Oh, Dios mío! Ha habido una agresión. ¿Ahora qué hacemos, colega? Si lo raro es que no haya agresiones. lamentable. Si hay un mundo de violencia, tú tienes que ver cuál es la realidad y poder preparar en torno a los cuidados. Porque claro, con la accesibilidad como con otras cosas, a mí me parece extremadamente violento que tú le dejes a la gente disca que te diga a ti qué es lo que ellos necesitan. No, amor. Hay unos básicos. A mí algo que me parece muy importante es poder poner, por ejemplo, mira, estamos en un centro social ocupado y no tenemos una rampa porque estamos en condiciones precarias. Queremos poder hacerlo accesible. Coño, pero al menos lo nombras, nombrarlo, explicarlo o decir, vamos a hacer 2 asambleas, una en el centro social y otra en un espacio que sí es accesible para silla de ruedas. Pero coméntalo, cojones, en plan, un básico de poder ver qué es lo que se tiene que hacer. A mí me gusta mucho un blog, que no me acuerdo el nombre, pero lo estuve leyendo, y es que si tú vas a un taller de 6 horas y no hay sillas, y cuando llegas te encuentras de que no hay sillas, ¿a qué puto flipas? Y dices, pero ¿cómo cojones no hay sillas? Pues lo mismo con otras cuestiones de accesibilidad. En plan, la gente no entiende que la accesibilidad va más allá de la cuestión discapacitada, sino que tiene que ver con un cúmulo enormísimo de cosas. En plan, algo tan básico. O sea, hay muchísimas asambleas y muchísimas zonas que en general no se preguntan ni el nombre ni los pronombres. Cuando tú no preguntas nombre y pronombre, estás dando paso a que la gente sea transexclusiva, porque la norma es la transfobia. Entonces, si tú, o sea, leer libros radicales de puta madre, amor, de puta madre leer libros radicales, pero ¿de qué te sirve leer a una académica privilegiada si tú no sabes aplicar las formas de liberación y de cuidados en los espacios? Entonces, esto me parece... A nosotras nos pasa nosotras hacemos aquí en León una cosa que llamamos quedadas sáficas, que simplemente pues son quedadas para merendar de chill con gente a la que le gustan las chicas. Sin más, ¿sabes? No es un espacio para ligar, no es un espacio para nada de eso, es un espacio para encontrarnos con iguales, con quienes poder hablar de temas que tienen que ver con el safismo. Y a mí, en una ocasión, haciendo el cartel, una persona me preguntó, ¿pero por qué pones la bandera trans y no binaria? Y yo, pues, para que sepan que son bienvenides y que no van a ser agredides en este espacio. Claro. Porque por mucho que estén incluidas en la palabra sáfica, si yo no pongo esas banderas, la primera idea que van a tener es que no son bienvenides, porque esa es la norma. Exacto. Y es algo tan sencillo como poner una puta bandera en un cartel, o que no es... Exacto. Comentarlo también es súper útil, pero incluso que hay formas que desgastan menos, que también son útiles. Y luego siempre en nuestras quedadas, siempre que viene alguien nuevo, se habla de pronombres, se habla del nombre que desea utilizar durante ese rato, se habla del tema que quiere hablar en ese momento, y también intentamos a veces, aunque esto admito que nos cuesta más porque dependiendo del espacio lo hacemos menos, el tema de los triggers, que ese es otro tema de accesibilidad también. Sí. No podemos hablar con alegría de cosas que a otros compas les puede afectar de forma seria. Y está bien saber los triggers de las personas que están contigo para poder saber qué temas podemos hablar. Y no es un problema, no es un esfuerzo, no es algo que a ti te cause ningún drama. Simplemente es decir, oye, vamos a hablar, si queréis contarnos de qué triggers no podemos hablar. Y yo, por ejemplo, muchas veces lo digo, yo prefiero no hablar de gordofobia o de TCAs o de cosas similares porque a mí es algo que me triggería muchísimo,
depende del día, pero sí que la mayoría de días es algo que me afecta mucho, entonces es algo que solemos esquivar. Y yo, Claro, gracias a eso, consigo poder comer en ese espacio, porque es un espacio eso para merendar. Entonces, en un inicio a mí me costaba mucho el estar con gente que no conozco y comer, pero sin embargo, también el hecho de que siempre vamos las mismas, las cosas como son, porque al final nos hemos acostumbrado a ir las de siempre y solo viene gente nueva de vez en cuando, entonces ya hay una confianza, ya no tengo ese miedo patológico de comer en público, pero al principio sí ocurría y como que hablar de esos triggers me ayudó a decir, vale, esto es un espacio seguro, es un espacio donde no se me va a juzgar por esto y es un espacio en el que se van a tener en cuenta mis necesidades sin pedirme que sea perfecta a cambio, porque esa es otra. La accesibilidad también es entender que la gente es humana y que se puede equivocar. A mí mucha gente me pide perdón cuando no sabe que soy sorda del oído izquierdo y me habla de ese lado. Y es como, a ver, cariño, no eres adivine. No puedes adivinar que yo no oigo de este lado y que no me estoy enterando de lo que me dices. Yo te agradezco el hecho de que después de que te lo haya dicho, intentes no hacerlo, pero que te equivoques es normal. La claro. putada es cuando se hace a mala hostia y se hace desde el capacitismo rancio. Claro, totalmente. También un poco yendo por esta línea, que también un poco poder dar a la gente herramientas en vez de simplemente nombrar lo que va mal o lo que va bien. En plan, ya hace tiempo hice como un documento de colaboración que está en Google y que hay como varios. Uno es una traducción que hice sobre acción discapacitada, que es cómo hacer que las acciones directas sean accesibles en cuestión de discapacidad, que es brutalísimo, está muy bien, además está en varios formatos. He hecho uno de lectura para temas de personas ciegas, uno así como en horizontal, otro en vertical, para que sea más accesible en general Igual. para la peña. Y luego otro documento que sí que se hizo en conjunto, que fue cómo hablar de la accesibilidad de los espacios y explica como varias cosas, en plan, habla de las FPP2, de las mascarillas, habla de la calidad del aire, habla del tema de las rampas, habla del tema de las neurodivergencias, habla del tema de algo tan básico que muchas veces no se habla, que es si hay agua o corriente o no, en plan, movidas así como importantes. Y hay un documento que es como un resumen y otro que es como más largo que lo explica. Claro. Y me parece importante porque a veces creo que no sabemos que ya, o sea, yo por ejemplo cuando empecé a hacer esto, fue un curro muy grande porque en plan como que iba Uh-huh. recogiendo un poco lo que iban diciendo las personas y poniéndolo en conjunto, pero esta herramienta a mí me gusta mucho porque no es lo mismo ir a una asamblea y decir, oye, deberíamos ser accesibles, a decir, oye, mira, hay un documento de cómo hacer acción discapacitada y otro documento de cómo hacer accesible las asambleas. Me gustaría que lo pudiésemos leer y que lo pudiésemos debatir y hablar de cuáles son las cosas que podemos implementar. Pues eso Uh-huh. me parece una cosa completamente diferente, en plan, me parece algo importante. Igual que, por Claro. ejemplo, una cosa es que yo diga, oye, me gustaría ver qué podemos hacer si hay agresiones en los espacios, a que te diga, pues mira, hay un documento, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es una caja de herramientas para poder hablar de agresiones interpersonales o interpersonales, sí, y es un documento enorme, creo que tiene como 500 páginas que te habla de qué caso específico está pasando, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, no es lo mismo que tú tengas que hacer de cero cosas así, que son extremadamente importantes, que saber que obviamente ya, o sea, si esto nos pasa a todos, de que lo pensamos, está claro que ha llegado un punto en el que alguien ha dicho, oye, vamos a recoger un poco lo que estamos diciendo porque a alguien le podrá servir. Entonces me parece importante poder hablar de ello y poder ponerlo como sobre la mesa, en plan, es verdad que muchas veces siento que en los espacios de militancia no hay un sentido claro de que se está al servicio de los oprimidos y creo que esto es una problemática en sí, en plan, creo que a veces estamos en un ciclo de reacción, de responder ante la supervivencia que necesitamos y creo que Uh-huh. hablar de la cuestión discapacitada requiere no solo ver lo que necesitamos ahora, sino lo que vamos a ir necesitando. Y a Claro. veces creo que la gente en las asambleas necesita, o sea, habla solo de las cuestiones entre muchas comillas urgentes y no ve Uh-huh. esto como una necesidad específica de la que hay que hablar. O sea, creo que hay gente que no es consciente de que cuando tú haces algo inaccesible, estás haciendo que muchísima gente no vaya automáticamente. Uh-huh. Entonces, creo que es muy importante poder hablar de esto y ver de qué forma, en plan, cuál es la forma de activismo que estamos haciendo, porque en el caso de no entender o no comprender la cuestión discapacitada como otras cuestiones, estamos haciendo un activismo que, aparte de ser ineficaz,
es que no va a funcionar. Y luego cuando tú te preguntes, ¿pero por qué nadie viene aquí? ¿Pero por qué no hace nadie nada? Pues porque no no te estás ateniendo a cuáles son las necesidades específicas y cuáles son las cosas que sí se pueden hacer. En plan, pues lo que digo, en plan, tengo a veces la sensación que hay un activismo que se hace desde la culpa y me parece extremadamente problemático, porque la culpa no nos libera, sino que para mí nos encierra un poco en una inmovilización en plan brutalísima. Y además la culpa muchas veces te lleva a jerarquizar ciertas cosas con un punto de vista que es completamente sesgado. En plan, creo que en general jerarquizamos ciertas cosas que a mí no me parece problemático, pero cuando estás en un movimiento donde está todo el rato la culpa, por ejemplo, yo me acuerdo que hace un tiempo creamos una asamblea palestina aquí. Y recuerdo que yo hablaba de la utilización de la mascarilla FPP2 y estaban tan obsesionados con hacer las manifestaciones que nunca se hablaba del tema, y yo decía, hostia, tío, que es que yo no voy a las manis porque no os ponéis las putas mascarillas, colega, en plan, Claro. llega un punto en el que... ¿sabes? Entonces creo que es importante poder preguntarnos cuál es el activismo o cuál es la militancia que estamos haciendo, de qué forma lo estamos haciendo, y creo que una de las cosas más importantes cuando hablamos de la discapacidad o en general en cuestión de lucha de clases es pasar del apoyo mutuo por supervivencia al apoyo mutuo revolucionario, que a veces creo que es algo un poco complicado a principios de poder ver, pero yo pongo el ejemplo mucho del Partido Panteras Negras porque son un ejemplo de ello, en plan, son un ejemplo de cómo poder ver el apoyo mutuo desde un punto de vista revolucionario y más allá de tú por mí y yo por ti, no sé qué, como ese punto que a veces es un poco como que le quita bastante la cuestión de clase, y me parece importante poder hablar de ello, en plan, la gente, en plan, la Peña Disca, creamos redes de cuidados por supervivencia que son importantes y esto nos puede servir no solo como estructura de supervivencia, sino también como lo que he dicho antes, en plan, hay un ejército de discapacitados brutalísimo y los comunistas y los anarquistas tenemos la obligación de saber organizar a la gente, a todo el mundo, no solo a la gente con la que nos llevamos comunicando mucho tiempo, sino sobre todo con la gente con la que de primeras no nos sabemos comunicar porque no hemos aprendido otras formas de comunicación. En plan, la línea de masas, la línea de saber organizar a la gente tiene que ver mucho más allá de típical obrero, en plan, con el que puedes hablar de tú a tú y no sé qué. No, tiene que ver con todo, en plan, porque tú te crees que el típical obrero no es autista, pero sí lo es y a lo mejor no te has dado cuenta o no lo sabe o no te lo ha dicho, lo que sea, X. O es discapacitado y no te lo ha dicho. No lo sabe, porque también está el melón, ya que hablamos de neurodivergencia, que creo que también es importante destacar que la neurodivergencia es una discapacidad. Sí. Porque hay mucha gente intentando rechazar esta realidad. Lo siento, spoiler, es así. La sociedad nos quiere igual que nosotros. Esta es la realidad. Y precisamente la gente neurodivergente, en muchos casos, el mayor problema es que no tenemos acceso a saber si realmente lo somos. Yo misma tengo mis dudas al respecto porque analizando mi vida yo soy consciente de que tengo familia que claramente es autista o es neurodivergente, clarísimamente. Mi pareja también lo es y es como cosas tan evidentes que es como a lo mejor debería mirarme esto, pero es que mirarse ser neurodivergente o no son 400 euros. 400 euros que nadie tiene a estas alturas de la película. Porque estamos jodidos con el agua al cuello intentando siquiera pagar el alquiler como para hacer un puto test que le haces al gilipollas de turno psicólogo que igual no tiene ni puta idea en neurodivergencias y encima te lo hace mal y te cobra igual. Y a mí eso me parece ultra problemático porque encima las asociaciones de neurodivergencias tampoco dan facilidades y a mí es algo que me parece precisamente un enfoque terriblemente antirrevolucionario, el hecho de no dar facilidad para llegar a esa aclaración, ya no por el diagnóstico en sí, que evidentemente te ayuda a conseguir algunos derechos, entre comillas, que tenemos negados, sino ya por el hecho de poder saber qué herramientas buscar. Porque evidentemente una mente neurodivergente va a necesitar unas adaptaciones concretas según sus necesidades concretas. Y es muy chungo. Y cada persona neurodivergente funciona de una forma completamente distinta.
Y es maravilloso porque implica que somos un espectro inmenso, pero también es una problemática de cara a las personas que no tienen acceso a ese diagnóstico, porque no saben por dónde empezar. Y muchas veces acaban cayendo en páginas web o en TikToks o en Instagram que son una puta mierda o están plagados de bulos y discursos fascistas. Y eso de nuevo nos empuja a todo lo contrario a la revolución. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola, pero es que el sistema capitalista está muy bien montado. Totalmente. Yo, de hecho, luego cuando suba lo que es este audio, lo que es el podcast, voy a dejar un recurso de la Asamblea Autista sobre el autodiagnóstico, que a mí me gusta mucho porque hablan como de terminologías, de qué es lo que hay en torno al autodiagnóstico, de cuáles son las problemáticas que te puedes encontrar cuando ves a un profesional. En plan, me parece un recurso extremadamente bueno y es que es brutalísimo, que lo ha hecho la Asamblea Autista de Madrid, si no me equivoco. Y lo voy a dejar porque me parece súper chulo, la verdad. Porque creo que también a veces pasa una cosa, en plan, creo que a veces, o sea, no sé muy bien cómo nombrarlo porque es una cosa que veo de vez en cuando, obviamente no lo veo de manera generalizada, pero es que, por ejemplo, veo mucha gente con enfermedades crónicas que no se quiere nombrar como discapacitada, también por un rechazo hacia juntarse con la gente discapacitada. Y con Peña Neurodivergente veo supremacía bastante chunga en torno a la creencia de que neurodivergente es automáticamente algo mejor que neurotípico, que entiendo que viene porque se ha sufrido una violencia muy específica y muy concreta, pero a veces tengo la sensación de que se dice neurotípico cuando estás hablando de gente que es autista o gente que es neurodivergente, pero crees que ser neurodivergente solo es algo automáticamente bueno, y cuando hay peña neurodivergente que te trata como la mierda dices, ah, no, neurotípico. No, en plan, es neurodivergente, lo que pasa es que te está tratando como una mierda, que yo lo siento mucho, pero pasa un montón. Me ha pasado. Claro. Que hay que tener en cuenta que la gente disca no somos seres de luz, no somos ángeles, no tenemos maldad y tenemos derecho a la maldad, que hay algo que yo no solo apoyo los derechos discas, apoyo los errores discas. Exacto. Tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a tener un mal día, tenemos derecho a estar cabreadas, tenemos derecho a cagarnos en todos vuestros muertos si nos tocáis nuestras herramientas de movilidad, tenemos derecho a gritaros si en algún momento os estáis comportando de forma capacitista. Hostia, hay que hablar de lo que ha pasado con el tema de los profesores que han estado diciendo no sé qué de los niños autistas, porque eso es un puto tema y estoy hasta los cojones. Lo estuve leyendo el otro día. Por ese tema. Madre mía, colega. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Empiezo yo porque casi me comen, de hecho. Yo puse un tuit al respecto de este tema, que era el de si un peque autista en tu clase muerde o agrede, el problema lo tienes tú, que eres el adulto y eres eres responsable de que ese peque no haga esas cosas, pero exactamente que cualquier otro peque. Exactamente. Porque hay una idea malísima respecto a que la gente neurodivergente es malísima cuando es pequeña, y no es así. Por favor, no me censures, te lo pido, por favor, que está viniendo mi gato. Sí, te he visto. Bueno, pues nada. No pasa nada. Y la movida ha sido que muchísima peña ha aludido a problemas de clase, que es cierto, hay un problema enorme de que no hay medios. Que había que expulsar al alumno, que si no sé qué quiero ser. Mira, yo voy a decir un poco la experiencia que yo he tenido, que obviamente entiendo que tiene que ver con especificidades, pero en general los profesores tienen la tendencia a poner al límite. Pero cuando digo al límite es al límite del límite del límite a la gente autista y en general no divergente. Y de hecho hay muchos profesores que son unos bullies puros y duros, que están todo el rato tocándole los cojones a la peña neurodivergente. A lo mejor tú eres un profe que no eres un bully, pero te ha tocado que a lo mejor ha habido muchos otros profesores que sí lo han sido, y a veces pasa también que la peña neurodivergente está en momentos en los que necesita autorregularse y a lo mejor no te has dado cuenta, pero tú no estás teniendo las herramientas. Igual que hemos dicho antes, cuando tú no tienes en cuenta la accesibilidad, automáticamente eres inaccesible. Lo mismo pasa con la cuestión neurodivergente, amor. Lo mismo pasa. Y no solo eso, sino que a la gente disca también nos pasa. Exacto. Porque yo estoy pensando
con lo que estás diciendo precisamente de que hay profesores que son unos auténticos bullies, yo estoy pensando en un profesor gilipollas que tuve, que mientras a mí me estaban abriendo el cráneo en el hospital, puso en duda delante de toda mi clase si me estaban operando o si yo estaba ingresada por otro motivo. Insinuando, creo, nunca llegué a entender muy bien su insinuación. Así, porque siempre es eso. Siempre cuando se hace un guiño a lo que sea, siempre tiene que ver con la cuestión loca. Y no solo loca, sino también como que este señor tenía una idea muy estigmatizante de mí, y como que también creo que caía en creer que pues yo era drogodependiente o algún tipo de cosa así, y que estaba en cosas de desintoxicación cuando me estaban abriendo el cráneo. Y lo peor de todo es que mi madre había hablado con los profesores y había hablado con el centro educativo para decirles, oye, durante estos días no va a venir a clase porque la van a operar de la cabeza. Claro, totalmente. Pero es que ese tipo de profesores son los que luego justifican su violencia diciendo que es que somos los malos, que es que mordemos y pegamos. No, perdona, es que nos llevas al extremo hasta que saltamos y puedes acusarnos de ser los malos. Y esto se llama, spoiler, maltrato reactivo. Totalmente. Es una forma de violencia totalmente violenta y horrible que sufren muchísimas mujeres maltratadas, por cierto, así como añadido. Y que luego se nos acusa a nosotras de serles violentes cuando nos han llevado a ese punto. Totalmente, totalmente. De hecho, como que también pasa una cosa, en plan, como que tú también creo que lo dijiste, pero seguramente te han dado las herramientas para poder ver la cuestión de accesibilidad con la piel divergente y a ti no te ha dado la gana. A ti no te ha dado la gana. Luego te sorprendes, luego dices, ay no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Colega? Sí, porque las familias muchas veces tienen algún tipo de truco, es que ni siquiera tienen que ser herramientas per se, claro. Pueden ser cosas que ellos han visto que funcionan en casa y ya está. Mismamente mi madre pidió en muchísimas ocasiones que a mí me dejaran ir al puto baño, y había profesores que a mí me negaban el ir al baño. Y evidentemente yo petaba, me estoy cagando y no me dejas ir al baño, pues evidentemente no estoy bien. Hombre, no sé. Totalmente. Es que yo lo del baño, sinceramente, es una forma de control que siempre me tiene. Es fácil. Es extrañísimo. O sea, luego pasa que en el trabajo también te lo prohíben y dices, vale, ahora sí que lo entiendo, vale. Sí, en el trabajo pasa lo mismo. De hecho, a mí me han hecho la bronca en varios trabajos por tener que ir al baño a menudo. Wow. Y es como, bueno, pues es que yo desde el primer momento estáis cobrando por tenerme aquí a mí. Así que no me toque los cojones. A las empresas les encanta contratar a gente discapacitada, pero que en verdad no sea discapacitada, colega. Exacto, que no se les note. Y he de decir que lo piden así, a lo que son las bolsas de empleo de discapacidad, directamente les piden gente disca que no se les note que es disca. Claro. Lo piden así. Es que así son. Es muy heavy. Creo que deberíamos ir acabando porque nos está quedando un directo larguísimo. Llevamos medio aquí. Vale, pues yo creo que podemos hacer como un pequeño resumen de cosillas importantes si quieres. ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Empieza tú, por favor, porque yo ya me he perdido de todo lo que hemos hablado, te soy sincera. Vale, o sea, si quieres, empiezo y acabo yo así por terminar. Vale. Sí, me parece bien, además. Así un poco por lo que hemos hablado es sobre el tema de la identidad disca, que ser disca no te hace automáticamente una persona revolucionaria porque te atraviesan un montón de cosas, que comprendemos la identidad disca más allá de lo que cada persona piense que puede ser el término correcto, sino como una cuestión de liberación colectiva, que obviamente tiene que ver con centrar a la gente discapacitada revolucionaria, pero que no toda persona disca vale, porque igual que no toda mujer vale, pues lo mismo, exactamente igual. El tema de, pues esto es una prueba del tema de la lucha de clases que hay dentro de la cuestión disca, que cuando hablamos de interseccionalidad muchas veces nos olvidamos de la cuestión de clase y que pues análisis marxistas o anarquistas nos ayudan mucho
no solo a ver cuál es la raíz de la problemática, sino sobre todo a poder luchar contra ello, porque no hablamos de leer a ciertas teorías porque nos da la gana. Y sin más, es que saber que el capitalismo es el problema no es lo único, es el principio, pero no es el fin. Por eso hay que ir un poco centrándose en este tipo de cosas. Yo he hablado de Martha Russell, que sí que hizo como un escrito sobre el capitalismo y la discapacidad. Y también hemos hablado de la cuestión... Luego Dime, dime. intentaré poner en lo que es la descripción del vídeo, intentaré poner toda la bibliografía que hemos mencionado, a ver si Vale, yo soy lo tengo capaz de acordarme apuntado. de toda. Yo lo tengo apuntado de todas formas, te lo he ido apuntando para que no se olvidase. También hemos hablado de la cuestión de ir más allá de ver a la gente obrera no disca como una problemática, sino comprender el capacitismo es un conjunto, de la solidaridad discapacitada contra el imperialismo, ya que en el Estado español pues tenemos la posición que tenemos y en general si queremos tener liberación discapacitada tiene que ser en torno a todo, sobre todo centrando el subglobal, que son los camaradas más oprimidos en ese tipo de sentido. Hemos comentado además, a ver qué más cosillas así apuntadas. La cuestión de la accesibilidad y la importancia de poder tener herramientas, que de todas formas lo dejaré en su momento, cuáles son los manuales de accesibilidad, cuáles son las cosas que hay para que se puedan llevar directamente, un poco la vertiente que creemos que va a pasar reaccionaria en cuanto a la eutanasia y en general la eugenesia con el evento discapacitante que es el coronavirus, que va a crear todavía más gente discapacitada, si es que ya la está creando ahora porque ya lo vemos. Y que hay una despolitización de lo que es la enfermedad y que se quiere ver la enfermedad y la discapacidad en general como una cuestión individual, justamente para quitar la autonomía, para quitar la necesidad de organización, y que si uno es comunista o si es anarquista o si es radical en general, hay que ver realmente cuál es la forma de organización de toda la clase obrera y de todo oprimido en general, no solo los que a ti te parece que son más fáciles poder hablar, porque también hay que preguntarse por qué te parece más fácil, es porque no has estado en plan en el entorno, no has estado viendo qué es lo que se tiene que hacer. Y creo que así es un poco lo que hemos estado como charlando. No sé si se me ha dejado algo en el tintero. Creo que no, creo que está todo. Vale. Yo tengo como las cosillas que hemos hablado, tanto lo que tú has dicho de los artículos de